Matilde. Ay, permítanme que esto se va a grabar. Les decía que mi nombre es Mónica Matilde Ramírez, yo soy docente y terapeuta en el Instituto Gestalt y pues me encargaron que el día de hoy les platique sobre la maestría en educación centrada en la persona. Bienvenidos, bienvenidas a todas las que están aquí, que si están en esta plática me imagino, que están interesadas por la educación y por la maestría. Entonces vamos a comenzar. Voy a estar intercalando mi charla con la presentación de trocitos de unos videos. La idea de compartirles estos trocitos, ¿no? De video es con el fin de que tengamos como algunos elementos detonadores, ¿no? Para la discusión y para la reflexión, sobre todo. Entonces les voy a ir contando sobre la maestría y al mismo tiempo vamos a ir tomando estas partecitas para ir como complementando la plática. Entonces, voy a poner en primer instancia un apartado de unos comentarios de Jürgen Klarik, que es una persona, digamos, muy crítica del sistema educativo tradicional, y voy a poner algo que él, con lo que él empieza, introduce una plática. Es algo muy breve y lo voy a poner con el fin de que empecemos esta conversación el día de hoy. Entonces voy a compartirles la pantalla y vamos a empezar. Ustedes, bueno, yo espero que se escuche bien. ¿Ven mi pantalla? ¿Alguien podría decir? Ah, perfecto, gracias. ¿Cómo le podemos llamar a un chico hoy de 16 años? Siente que aprende más en el YouTube que yendo al colegio y a la mejor universidad. ¿Cómo le podemos llamar hoy a un adjetivo que le han dado a esta generación, la generación de los estudiantes huérfanos, por el abandono y la falta de interés de los padres de familia con respecto a qué están estudiando, cómo están estudiando, qué están aprendiendo y qué necesitan para ser alguien en la vida? Solamente quería empezar introducir, digamos, el tema de la educación con estos comentarios de una persona que lleva muchos años dedicada a investigar sobre distintos modelos educativos, sobre cómo es la educación actualmente. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, si ustedes lo han vivido, pero es que ahorita siempre cuando alguien quiere saber algo, ¿qué es lo que le decimos? Ustedes digan, cuando alguien hace una pregunta, ¿cuál es la respuesta inmediata que casi siempre a alguien se le ocurre? Nayeli, te veo que mueves tu boca, pero no sé qué dijiste. Yo siempre les digo a mis hijos, pues investiga, tienes a la mano la tecnología. Exacto. Investiga, tienes a la mano la tecnología. Otros usan una expresión mucho más corta, googlealo, ¿no? Entonces, todo parece que está en el Google, ¿no? Realmente sí, las tecnologías actualmente nos han permitido que tengamos una biblioteca virtual impresionante, un acervo en la nube donde podemos encontrar todo tipo de cosas. Desafortunadamente, ¿qué es lo que suele suceder con más frecuencia? Que la información más inmediata, más fácil, que el algoritmo nos envía, porque además sabemos que hay algoritmos que siguen nuestros perfiles y entonces eligen cuál es la información que nos llega. Eso es a lo que tienen acceso los chavos. Y efectivamente, ¿no? Entonces, uno muchas veces, no sé si ustedes tienen hijos o son profesores, ¿no? Me gustaría un poquito que ahorita me platiquen cada uno de ustedes a qué se dedica.
Casi siempre los chavos discuten basados en cosas que vieron en internet, en videos que vieron en YouTube, y sus argumentos vienen de ahí. Y si uno les dice, bueno, ¿y quién dijo eso? Ah, pues lo dijo tal youtuber, pero ¿y ese quién es? ¿No? O sea, ¿quién sabe? Y eso si uno medio le cuestiona, ¿no? A los chicos. Pues la realidad es que los muchachos creen que saben mucho, porque efectivamente ninguna otra generación como esta generación tiene acceso a tanta información, muchísima información, de lo que sea, incluso en tiempo real. Y entonces pareciera, ¿no?, que los chavos saben mucho, pero realmente son generaciones que leen menos libros, ¿no?, que están teniendo que aprender de maneras muy diferentes a las maneras en las que nosotros aprendimos. Y que, como decía este autor, generan la sensación de que aprenden más frente a la computadora googleando la información que en la escuela, con sus profesores, ¿sí? Y esto se vuelve todo un problema y un reto para los profesores, porque entonces aquí la pregunta sería, ¿cuál es hoy en día el papel del docente? Pues porque pareciera que ya no tenemos nada que enseñarles, ¿no? Si todo está en la red, ¿no? Pregúntale lo que quieras a la red y ella te va a contestar. Entonces son retos importantes a los que nos enfrentamos hoy en día. Y por el otro lado, se plantea esta situación de el lugar de los padres frente a la escuela, ¿sí? Porque pareciera que es cada vez más común o más frecuente que los papás depositan a los hijos en la escuela y le confían a la escuela la educación de los chicos y chicas sin estar muy al tanto de qué es lo que está pasando en la escuela, qué aprenden sus hijos, cómo lo aprenden, porque la realidad es que tenemos papás y mamás muy ocupados, ¿no? Trabajando muchísimo, ¿sí? Y con todo eso tenemos que lidiar los docentes. Entonces, yo les voy a platicar, ¿no?, de la maestría en educación centrada en la persona que ofrece el Instituto Gestalt, como una perspectiva diferente, ¿no?, de la educación tradicional a la que estamos nosotros acostumbrados. Hay otros modelos educativos alternativos que muy probablemente ustedes, si están en el mundo de la educación, conocen. Aquí les voy a hablar del enfoque centrado en la persona, que es una forma de educar distinta. Quisiera preguntarles si fuera posible que me cuenten quiénes de ustedes se dedican a la docencia, trabajan con estudiantes. ¿Nayeli? Yo soy maestra de educación preescolar. Ok. Y trabajo con niños de 3 a 6 años. Actualmente me encuentro con un segundo grado de preescolar y también tengo hijos, tengo 3 hijos en niveles educativos distintos. Es una de preparatoria, secundaria y primaria. No, bueno, estás en todos los niveles educativos en este momento. Sí. Trabajo en preescolar y en la casa con todos los otros. Con todos. Ok, gracias Nayeli. ¿Alguien más que nos quiera compartir si se dedica a la educación? ¿Nadie más de los que están aquí se dedican a la educación? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Trifena. Buenas tardes, Trifena. Bueno, yo ahorita, mi carrera es de docencia. Ahorita estoy trabajando con niños dándoles clases de regularización de primaria y de kinder. Ok. Niños de primaria y de kinder. Ok, entonces tú trabajas de manera como personalizada, dándoles clases de regularización. Sí. Okay. Ahorita sí estoy trabajando así con estos niños como por la enfermedad y pues no había clases antes. Entonces he tenido unos niños que están un poco atrasados en cuanto a la educación y estoy trabajando con ellos. Ok. Y estás haciendo una carrera de docente, por lo que entiendo. Ajá. Ok. Gracias, Trifena.
Leticia, veo que encendiste tu cámara, ¿nos quieres compartir? Sí, y yo trabajo en nivel secundaria y precisamente en estos días estoy trabajando con los chicos focalizados, ¿sí? Y pues en verdad está difícil porque ellos prefieren nada más estar con el celular y después de que tuvimos las clases virtuales nos dicen, maestra, mejor clases virtuales. Y bueno, creo que les gustó más, ¿verdad? La clase virtual, pero no, yo creo que no es igual. No, ¿verdad? No es igual porque, no, porque eh, algunos chicos que sacaron buenas calificaciones de manera virtual, de presencial, la verdad es otra cosa, porque ahí descubres quién en realidad hizo sus trabajos. Así que los chicos que sacaron 10, vamos a suponer, algunos sí siguieron con su 10, ¿verdad? Pero algunos no, algunos bajó su promedio de manera presencial. ¿Qué quiere decir? Que no hacían sus trabajos, ¿sí? Sí, Y ese es a eso me enfrenté de manera presencial cuando conocí a mis alumnos. claro. Sí, además yo también me enteré que era mucho más fácil copiarse, ¿no? De manera virtual. Se pasaban, bueno, los chavos encontraban las maneras de hacer sus trampas, pasarse los trabajos. Claro, para Sí, muchos. de hecho, pues voy a contar de uno, ¿verdad? Ahí va. Dice una mamá, dice, ¿por qué mi niño bajó de calificación? Le digo, pues no me entrega trabajo. Le digo, cuando era virtual era bien puntual. Puntual, subía a la plataforma puntualmente los trabajos y aquí no me entrega. Si revisamos cuadernos si gusta y la letra es diferente. No, dice, es que aquí hace muy rápido el trabajo y si en casa lo hace más lento y por eso está mejor. Y así que, pues le digo, presencial bajaron, algunos bajaron promedio. Sí, sí. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Leticia. ¿Alguien más nos quiere compartir si se dedica a la educación? Si tienen hijos, hijas. Bueno, pues sí, si no hay nadie más que nos quiera compartir en este momento, voy entonces a compartir mi pantalla con ustedes para empezar a platicarles sobre la maestría en educación centrada en la persona. Permítanme. ¿Pueden ver mi pantalla? Okay. Muy bien, entonces, pues les voy a hablar de esta maestría y vamos a empezar con esta pequeña reflexión sobre la educación. La etimología de la palabra educar se desglosa de esta manera. Viene de estas raíces, ex, que significa hacia afuera, y ducere, que significa guiar. ¿Sí? Entonces, educar sería ayudarle a la persona a sacar hacia afuera, ¿no? Lo que ya hay dentro de sí mismo. Aquí la pregunta sería, ¿cómo lograr esto? ¿No? ¿Cómo podemos permitir que las personas sean al mismo tiempo que las ayudamos a formarse, que les damos forma? Porque de hecho cuando en el ámbito educativo hablamos de formar personas, ¿no? Entonces ese es nuestro reto como maestros, al menos desde la perspectiva de esta maestría de la que les voy a platicar, es acompañar a nuestros alumnos mientras caminan sin dejar de verlos para que se encuentren a sí mismos y
Se desactivó el micrófono. ¿No me escucharon nada? No, Ok, no importa, vuelvo a repetir. Algo le piqué por error y entonces desactivé, vuelvo y comparto. Bueno, ustedes ya, esto sí, ahora sí me escuchan. Sí. sí se escucha. Ok, entonces les decía simplemente que educar etimológicamente tiene que ver con ayudar a sacar afuera, ¿no? Lo que la persona trae dentro, ¿sí? Digamos que ese es nuestro punto de partida. En la maestría en educación centrada en la persona, buscamos promover el aprendizaje enfocándonos en la relación maestro-alumno. A partir de este eje, se pueden mover procesos cognitivos y emocionales que transforman a quien aprende y a quien facilita el camino. Yo no sé si ustedes de entrada lo ven en esta primera diapositiva que les estoy poniendo, pero el enfoque centrado en la persona en educación busca promover relaciones muy simétricas entre estudiantes y profesores. ¿Sí? Ahorita les voy a hablar un poco de los sustentos teóricos de esta perspectiva y se van a dar cuenta que hay un cuestionamiento muy profundo a la forma en la que se generan las relaciones maestro-alumno en la educación tradicional. Justamente en esta idea de poder ayudar a darle forma a estos seres humanos, ¿no?, que están, digamos, integrándose a la sociedad y al mismo tiempo promover que se exprese lo que cada persona es, lo que cada persona necesita, ¿sí? Lo que cada persona o a lo que cada persona aspira con su vida. Entonces, educar es algo que no podemos dejar de hacer. No podemos dejar de educar a otros y no podemos dejar de aprender. Todo el tiempo en nuestra vida estamos aprendiendo, ¿sí? Educar es la manera en la que logramos que otros aprendan. Entonces, siempre entre los seres humanos en las comunidades humanas ha habido como una necesidad por entender cuál será la mejor manera para enseñar, ¿sí? ¿Cuál será la manera que favorece el aprendizaje de las personas? Todos somos educadores y educandos al mismo tiempo a lo largo de nuestra vida. Aunque no nos dediquemos a la educación de una manera formal, aunque no tengamos hijos, siempre hemos estado expuestos a este tipo de interacciones en las que estamos aprendiendo de otros o en las que estamos enseñándole a otros. Esto puede suceder en nuestras familias, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana. Si yo me levanto en la mañana y digo, hoy no voy a aprender nada, les aseguro que cuando salga a la calle, tome mi coche, vaya manejando y caiga en un bache, al día siguiente no voy a caer en ese mismo bache. Si logré registrarlo en mi memoria, es algo que ya quedó ahí y que acabo de aprender, ¿sí? Es un aprendizaje mínimo, digamos, el primer momento en el que uno adquiere información nueva y se la queda. Ahí aprendí algo. Aunque ese día me levanté con las intenciones de no aprender nada, no lo pude evitar. Entonces estamos todo el tiempo expuestos, metidos en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ahí la hice pequeña, ¿verdad? La educación centrada en la persona, ¿sí?, así como la entendemos en el Instituto Gestalt, se fundamenta en dos
enfoques teóricos. Por un lado está Carl Rogers, que era un psicólogo estadounidense que vivió a mediados del siglo XX, y Paulo Freire, un pedagogo brasilero que vivió más o menos por la misma época, en dos contextos sociales muy diferentes, dedicándose a cosas muy distintas. Rogers principalmente se dedicó a la psicología clínica y Freire sí se dedicó a la pedagogía. En los últimos años, los postulados de estos autores se han confirmado a partir de descubrimientos neuropsicológicos, los que indican que el cerebro tiene una estructura que genera aprendizaje de manera natural. ¿Sí? Entonces ahí viene como el otro pilar de la educación centrada en la persona, que es la neuroeducación. ¿Y qué es la neuroeducación? Es la aplicación de los hallazgos de las neurociencias a la educación específicamente. Ustedes saben que en los últimos 30 años las neurociencias se han desarrollado de una manera vertiginosa y han empezado a descubrirse muchas cosas, o sea, los fundamentos fisiológicos, neurológicos, de muchos procesos que antes no teníamos tan claro cómo eran a nivel cerebral. Y estas claridades han permitido que entonces se generen estrategias para facilitar el proceso de aprendizaje, ¿sí? Hay, por ejemplo, una cosa muy básica, muy fundamental, que las neurociencias nos han permitido conocer en este momento, que han demostrado, ¿sí? Claramente. Ustedes supongo que han escuchado aquel viejo dicho de la letra con sangre entra, ¿se acuerdan? Entonces era como esta idea de que la educación tenía que ser un proceso fuerte, estricto, incluso doloroso, incluso sujeto a los castigos, ¿no? Si los niños no aprendían de la manera en la que tenían que aprender, si no hacían lo que se esperaba que hicieran, entonces incluso se usaba el castigo físico. Por supuesto que hoy en día sabemos que el castigo físico lo que provoca es una reacción de miedo, ¿sí? Una respuesta de estrés. Carmelo, ¿podrías apagar tu micrófono? Gracias. Los sujetos sometidos a una amenaza física, ¿sí? A una amenaza de castigo, a una presión, a una exigencia, ¿sí? Se estresan. Y lo que las neurociencias han mostrado actualmente es que un cerebro estresado aprende menos, ¿sí? Entonces, actualmente la tendencia es a tener mayor comprensión respecto a que los procesos de aprendizaje suceden de una manera más favorable cuando el ambiente en el que están los estudiantes es un ambiente que les permite estar relajados, sentirse confiados y no sentirse estresados ante la amenaza de un castigo. Ese es por poner un ejemplo, ¿no? Como muy evidente de los hallazgos de la neurociencia. Eso tiene una explicación fisiológica muy específica, ¿sí? En el instituto, en la maestría en educación centrada en la persona, vamos a estudiar a Rogers, vamos a estudiar a Freire y también vamos a estudiar sobre neuroeducación, vamos a aprender sobre neurofisiología, ¿sí? Cómo es que se dan los procesos de aprendizaje a nivel neurológico. ¿Para qué? Para poder desarrollar estrategias mejores para trabajar con nuestros estudiantes. Entonces, en este momento voy a compartirles otro pedacito de un video de un neuroeducador. ¿Ok? Vamos a escucharlo un momentito para comentar a partir de él.
Y el problema es muy serio, porque últimamente la neurociencia se enfocaba mucho al docente, como que era el docente que le faltaba herramientas para entender esta generación distinta con la tecnología. Y ahora, si uno empieza a analizar lo que está pasando en todos los niveles educativos, es el alumno que está apagado, que está sin curiosidad, y sin curiosidad no hay aprendizaje, porque no hay emociones, no hay ganas, y no hay motivación, ¿no? Esa motivación intrínseca que se habla tanto. Y entonces, sin lugar a dudas, debe estar pasando algo grave en las casas, en la primera escuela. Ahí tenemos que empezar a enfocar ese lugar también. No solo estamos fallando los docentes, está fallando la casa, está fallando los padres. Sí. Entonces, aquí, ¿no? Esta persona que ustedes vieron hablando es un neurocientífico, un neuroeducador argentino. Y él va a poner sobre la mesa otro tema importante, que es el tema de la motivación. Yo no sé si es algo que ustedes observan o no. Yo lo observo mucho más ahorita después de la pandemia. Y es la desmotivación de los chicos, de las chicas, por el aprendizaje. ¿Sí? Parece que hay, así como lo decía esta persona en el video, los chavos están como apagados. ¿Sí? ¿Por qué traigo también a colación este tema? Porque la idea, ¿no?, de la educación centrada en la persona es justamente trabajar a partir de las motivaciones de los estudiantes. Entonces voy a continuar compartiéndoles mi presentación. Y entonces les voy a compartir las características de la educación centrada en la persona. La primera característica es que el objetivo es generar comprensión. Encontrar al otro donde están sus intereses. Es decir, encontrar al otro donde están sus motivaciones. Encontrarlo donde están sus estilos de aprendizaje, tener en cuenta sus estilos de aprendizaje. Tomar en cuenta los sentimientos. El aprendizaje significativo. El gozo, la importancia del gozo de aprender. El movimiento físico como un factor muy importante en el proceso de aprendizaje. La relación entre maestro y alumno. Y la persona del maestro. Entonces voy a ir desarrollando cada uno de estos puntos para explicar un poco de qué estamos hablando. Entonces, generar comprensión. El enfoque centrado en la persona, enfocado, dirigido a la educación, busca favorecer la capacidad de pensar, de discriminar, de reflexionar, crear, integrar y elegir libremente, más que memorizar o tomar a los estudiantes como un receptáculo de datos. Hoy, más que nunca, es fundamental que las personas desde muy jovencitas desarrollen su capacidad de discernimiento, su capacidad de discriminar. Y esto tiene que ver con lo que les comentaba al comienzo de esta plática, ¿no? Y es que los chavos tienen acceso a tanta información que de pronto el problema es saber, bueno, ¿cuál es la información útil, la información que más se acerca a la realidad, la información que tiene un sustento apropiado, ¿sí? ¿Cómo pueden los chicos saber qué hacer con toda esa información? Porque si algo nos está sucediendo actualmente es que estamos bombardeados de tanta información que lo que sucede es que no retenemos nada. Yo no sé si a ustedes les pasa en su experiencia personal, pero yo sí veo que a los jóvenes les pasa, ¿no? Están todo el tiempo viendo tanta información y recibiendo tanta información que les preguntas por el video que acaban de ver y la respuesta es, ay, no me acuerdo, no sé bien de qué trataba, ¿sí? Les cuesta retener información, procesar información, porque hay demasiada. Entonces hay una saturación. Se vuelve muy importante que las chicas y chicos puedan empezar a discernir y a reflexionar.
Entonces, uno de los objetivos, ¿no? De esta maestría es ayudar a los docentes o a los que no son docentes, pero les interesa el tema de la educación, a generar justamente eso, esos procesos de reflexión, de pensamiento en las personas con las que trabajan. Y ojo, cuando estoy hablando de educación, no estoy hablando solamente de educación con niños pequeños. En el instituto hemos tenido estudiantes en esta maestría que trabajan incluso con personas de la tercera edad. Ustedes saben que actualmente también están muy en boga pues estos procesos de educación permanente. Y cada etapa del desarrollo tiene sus implicaciones para trabajar estrategias educativas. Entonces, cuando hablamos de generar comprensión, estamos, bueno, pensando cómo podemos generar estos procesos de pensamiento en distintos momentos del desarrollo de la persona respecto a diferentes temas. Este es uno de los puntos importantes. El otro punto que caracteriza la educación centrada en la persona es encontrar al otro donde están sus intereses. Escuchar qué le interesa al estudiante nos abre las puertas hacia su mundo. De esta manera, él a su vez podrá abrirse y crear conexiones entre sus intereses y los contenidos que les proponemos. Esto es un punto clave para poder generar motivación. Porque si yo no estoy cerca de los intereses de las personas con las que trabajo, va a ser mucho más difícil para mí captar su atención y por lo tanto favorecer procesos de aprendizaje. Entonces los docentes tenemos siempre que estar muy atentos para estar escuchando realmente por dónde está el otro y cómo podemos conectar esos intereses con el material o con el tema, con los procesos que nosotros estamos intentando enseñarles. Otra característica de la educación centrada en la persona es que intenta encontrar al otro donde está, utilizando redes neuronales ya establecidas. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos con esto a conocer el estilo de aprendizaje de la persona, ¿sí? Y poder usar de manera balanceada ese estilo de aprendizaje. Yo supongo que ustedes han escuchado esto de que, ay, es que yo soy muy visual, yo aprendo más, ¿no? Viendo imágenes, yo aprendo más escuchando, yo aprendo más en movimiento, ¿sí? Todos podemos tener estilos de aprendizaje distintos. Entonces, como docentes es muy importante conocer el estilo de aprendizaje de mis alumnos, pero no solamente para, digamos, enseñarles a partir de ese estilo de aprendizaje que el alumno ya posee, sino también para acercarles, ¿no?, otros estímulos y ayudarles a desarrollar otros estilos de aprendizaje. Entonces, cuando yo sé qué se le facilita a mis estudiantes, cómo se le facilita aprender, al mismo tiempo estoy entendiendo qué se le dificulta. Entonces, cuando yo logro ver a la persona así completa, desde sus áreas fuertes hasta sus áreas de oportunidad, voy a poder promover un proceso de aprendizaje mucho más integrado. A eso se refiere esto de encontrar al otro donde están sus redes neurológicas. ¿Ok? Entonces, esto tiene que ver con dominancia cerebral, estilos de aprendizaje, canales de percepción. ¿Ok? Entonces, claro, nosotros como docentes ofrecemos unos estímulos, ¿no?, para el aprendizaje, pero también es muy importante que primero pensemos en el estudiante. ¿Cuáles son los estímulos? ¿Cuáles van a ser las formas que van a facilitar su aprendizaje? ¿Y qué cosas de las que nosotros hacemos pueden estarlo dificultando? Tomar en cuenta los sentimientos. Esto es otro de los hallazgos muy importantes de las neurociencias. Y es que nuestros sentimientos afectan nuestro razonamiento y nuestra memoria. Una relación empática en la que nosotros como docentes comprendemos a nivel cognitivo, pero también a nivel emocional, lo que le está sucediendo al otro, es algo que nos va a permitir favorecer los procesos de aprendizaje. ¿Sí?
Los sentimientos son el cemento que mantiene unidos los distintos elementos del aprendizaje. Las neurociencias han demostrado, como les decía hace rato, una persona estresada no está disponible para incorporar nueva información. Le cuesta mucho trabajo. Sí lo va a hacer, pero con un mayor esfuerzo, ¿sí? Así, una persona que se encuentra en un estado emocional alterado, porque acaba de tener un susto, porque tiene un problema, una preocupación, ¿sí? Su atención está ocupada, ¿sí? Por ese proceso emocional que está viviendo. Y eso yo creo que todos lo conocemos en nuestra experiencia cotidiana, con los demás y con nosotros mismos. Cuando yo estoy preocupada por algo, es mucho más difícil que me concentre, es mucho más difícil que yo sea eficiente en lo que estoy haciendo. Y si en mí como adulta es difícil, ahora imagínense, ¿no? En los niños pequeños o en los adolescentes. Entonces, cuando nosotros tenemos una formación que nos permite comprender esto en el otro, comprender cuáles son los procesos emocionales por los que el otro puede estar pasando, es algo que va a facilitarnos mucho el acceso a esa persona para mejorar los procesos de enseñanza. Y esto es algo en lo que en el instituto se hace muchísimo énfasis. Ustedes, si entran a esta maestría, van a aprender también muchísimo sobre emociones, sentimientos, tanto de ustedes como de los demás, ¿sí? Cualquier tarea se vuelve difícil si no tenemos una conexión emocional con lo que hacemos. El aprendizaje significativo. ¿A qué nos referimos con el aprendizaje significativo? Es aquel que emana de una experiencia. Es el único que permanece y nos transforma. Entonces, ustedes se van a dar cuenta en la maestría que todo el tiempo en las distintas materias estamos como haciendo énfasis en la práctica, en que la persona no solamente reciba los conocimientos teóricos, sino que los pueda poner en práctica, ¿sí? Y esto se hace de maneras muy distintas, o sea, dependiendo de las distintas materias, digamos, que lleven, pero siempre se va a estar poniendo el énfasis en eso, en que la persona tenga experiencias de aprendizaje y no solamente en que reciba información. Otro elemento muy importante es que el aprendizaje real es una experiencia gozosa. En oposición a aquello de la letra con sangre entra, lo que ha demostrado la experiencia en los últimos años es que la gente aprende de una manera más fácil cuando está contenta, cuando está feliz, cuando está disfrutando lo que está aprendiendo, ¿sí? Entonces va a ser muy importante justamente lograr que esos momentos de aprendizaje sean eso, sean momentos gozosos. Eso va a facilitar muchísimo el proceso. Y esto sucede en todos los niveles y a todas las edades, ¿eh? No crean que solamente con los niños. ¿Por qué? Porque los adultos también nos aburrimos, a los adultos también nos gusta, ¿no? Nos emocionan ciertas cosas, ¿sí? Entonces, cuando logramos generar estos espacios, estas experiencias de aprendizaje emocionantes, vamos a ver que el aprendizaje, los nuevos conocimientos, se instalan de una manera mucho más rápida y mucho más permanente. El movimiento físico favorece el aprendizaje. El movimiento y la capacidad de aprender se ubican en el mismo lugar, en el cerebelo. El movimiento corporal incide en la posibilidad de integrar el aprendizaje, ¿sí? Y permite llevarlo hacia la acción. Esto es algo que se opone también muchísimo al modelo tradicional de educación en el que, sobre todo, se hace énfasis en una educación del cuerpo,
¿sí? Los cuerpos con los que trabaja la educación tradicional son cuerpos que tienen que aprender a estar muchas horas sentados, quietos, ¿sí? Pues lo que han demostrado las neurociencias en los últimos años es que esto, lejos de ayudar y de favorecer la concentración, porque es como esta idea de es que para estar concentrado tienes que estar quieto y mirando y escuchando. Y al parecer el movimiento favorece, ¿sí?, que los nuevos conocimientos se integren de una manera más completa, no solamente a nivel memorístico, sino que se integren en una experiencia más totalizante, ¿sí? Porque pareciera que solamente aprendiéramos de las palabras, ¿no? De los significados, y no es cierto, también aprendemos de los movimientos del otro, de los sonidos, de las expresiones. Estamos aprendiendo muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, el movimiento permite que la información se incorpore de un modo mucho mejor. Yo aquí les estoy dando una embarrada muy superficial. Ustedes en la maestría van a poder profundizar, ¿no?, en estos distintos temas y van a aprender distintas estrategias para poder desarrollar cada uno de estos aspectos que yo les estoy mencionando aquí. Algo fundamental para nosotros es que la relación entre el docente y el alumno es lo primero. Carl Rogers, ¿no?, el psicólogo que les mencioné al comienzo de esta plática, él decía, pensando a nivel de trabajo clínico, que lo que cura es la relación entre el terapeuta y el paciente, ¿sí? Pues en la educación, extendiendo este pensamiento a la educación, podríamos decir que finalmente una parte fundamental cuando educamos es la relación que nosotros generamos con nuestros estudiantes, ¿sí? Porque en mi relación con mi estudiante no solamente están los contenidos propios de cada materia, de la especialidad que sea la mía, sino que también estoy transmitiéndole a la persona, a mi estudiante, una forma de estar en el mundo. Estoy transmitiéndole una manera de relacionarme, ¿sí?, con el mundo, con las personas. Mi tono de voz, la forma en la que miro, mis movimientos, todo le dice cosas al otro, ¿sí? Y esto es algo que puede favorecer el proceso de aprendizaje, favorecer que la otra persona se sienta validada, se sienta inteligente, ¿sí?, sienta que está aprendiendo, o todo lo contrario, o se sienta invalidada, se sienta torpe y su proceso de aprendizaje se dificulta. Por eso va a ser muy importante justamente la relación que nosotros establecemos con la otra persona. Y por último, la persona del maestro es importante. Los sentimientos, circunstancias y significados se revisan en este proceso de formación en la maestría, ya que la persona del docente es un ingrediente fundamental para potencializar el aprendizaje. Y esto es algo que le da una particularidad muy interesante a esta maestría en educación, y es que ustedes en esta maestría van a entrar a proceso personal, ¿sí? Porque es muy difícil que uno pueda comprender los sentimientos del otro, las emociones del otro, lo que le pasa al otro, si primero no comprende sus propias emociones, sus propios sentimientos. Si yo no identifico lo que siento ante determinadas circunstancias, si ni siquiera logro identificar qué es lo que a mí me está pasando, va a ser mucho más difícil que yo pueda identificarlo en el otro y que pueda empatizar con lo que le pasa al otro. Entonces, en esta maestría, las personas que entran a estudiarla tienen que entrar a un proceso personal y ustedes van a llevar un tronco que se llama enfoque centrado en la persona, lo llevan durante los 3 primeros semestres y ahí es donde ustedes van a aprender toda esta parte, ¿no?, de su propio proceso, ¿sí? Van a aprender
muchísimo sobre el funcionamiento, la fisiología, ¿no? Del cerebro en todo lo que tiene que ver con emociones, con aprendizaje. Van a aprender a identificar estos sentimientos y van a aprender algunas técnicas para mejorar su comunicación con los demás, para favorecer procesos de escucha, de comunicación con los otros. Y por supuesto que en el ámbito educativo esto es fundamental porque si algo tienen que hacer los maestros constantemente es, por ejemplo, resolver los conflictos con los estudiantes, entre los estudiantes, a muchos niveles, ¿sí? Entonces, este es un aspecto muy importante, un eje muy importante que ofrece la maestría. Voy a dejar de compartir esta pantalla en este momento para platicarles. No sé si hasta este punto alguien tenga algún comentario, alguna pregunta. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten en este momento? Ay, ya me perdí. Espérame. Seguimos aquí todavía manteniendo la atención. Bueno, entonces, les platico un poquito sobre estos pilares, ¿no? Que son Carl Rogers, Paulo Freire y la neuroeducación. Ya les amplié un poquito hace un ratito sobre lo que es la neuroeducación, ¿no? Que es toda la aplicación de los hallazgos de las neurociencias al campo educativo, ¿sí? Todo lo que en los últimos años se ha ido produciendo a nivel de conocimientos mucho más especializados y profundos sobre la fisiología, los procesos, el funcionamiento del cerebro humano, ha permitido que se fuera generando toda una línea, un campo de trabajo que se llama neuroeducación, en el que se retoman todos esos conocimientos para llevarlos a la educación y entonces generar estrategias prácticas, ¿sí? Que permitan usar ese conocimiento para favorecer los procesos educativos en nuestros estudiantes. Esto, por supuesto, también va a implicar conocer las etapas del desarrollo, ¿sí? Es lo primero. Si yo trabajo centrado en la persona, pues primero tengo que tener claro a qué persona tengo frente a mí. No es lo mismo tener frente a mí a un niño de 5 años que tener frente a mí a un hombre de 65 años, ambos en un proceso educativo. Pueden estar los dos estudiando en algún proceso educativo específico, pero claramente el momento del desarrollo de cada uno es diferente y yo necesito tener en cuenta eso para saber cómo le voy a enseñar, cómo puedo, por ejemplo, promover la motivación de personas en estas edades tan dispares. ¿Sí? Entonces la neuroeducación nos da pistas sobre todo eso. ¿Qué está pasando con el cerebro, por ejemplo, de un adolescente? Porque con el cerebro de un adolescente están pasando cosas que pueden favorecer muchísimo ciertos procesos de aprendizaje, pero al mismo tiempo pueden dificultarlo. ¿Por qué? Porque entonces todavía no hay una maduración del control de impulsos, de la zona del cerebro que permite controlar impulsos. Entonces puede ser que el chavo tenga un nivel de conciencia mejor en ciertos aspectos, pero que tenga muy poco control de impulsos o muy poca capacidad para prever cuáles son las consecuencias de sus acciones. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando estamos educando. Entonces las neurociencias nos han permitido tener un conocimiento cada vez más preciso sobre cómo funciona el cerebro. Aún así sigue siendo un campo nuevo, ¿no? Que apenas está, digamos, desarrollándose. Y por el otro lado tenemos a Rogers, que es este psicólogo, un psicólogo humanista, que viene de un área, de un campo de la psicología, pues que empieza a plantearse de otra manera al ser humano, de una manera más optimista, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Desde el enfoque centrado en la persona,
partimos del supuesto de que todos los seres humanos tenemos una tendencia actualizante que nos permite, ¿sí?, que nos impulsa, ¿sí?, a lograr cosas, que nos impulsa a crecer, a desarrollarnos, ¿sí? Lo que pasa es que a veces tenemos ciertas circunstancias en la vida que hacen que esta tendencia actualizante, que es natural en nosotros, deje de funcionar adecuadamente. Y entonces hay problemas, ¿no? Se generan dificultades. Partimos también del supuesto de que cada persona hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene en ese momento, ¿sí? Ese es un supuesto de partida importante, porque nos lleva a desarrollar consideración positiva por el otro. Y esto es algo que nos ayuda mucho cuando enseñamos, cuando somos docentes. Porque entonces nos movemos del lugar del juicio hacia el otro, hacia el lugar de la comprensión hacia el otro. Y entonces más bien intentamos comprender a esa persona que tengo enfrente del modo más completo que yo pueda, ¿sí? Antes de juzgarlo, ¿ok? Y eso va a favorecer la actitud que yo tengo hacia él. Porque probablemente en lugar de invalidarlo, voy a darle la oportunidad, ¿sí?, de escucharlo de otra manera, ¿sí? Entonces Rogers nos ayuda, digamos, a desarrollar una serie de actitudes que van a ser muy útiles en nuestro trabajo como educadores. La consideración positiva es una de esas actitudes. La empatía es otra de esas actitudes muy importantes, ¿sí? Porque la empatía nos permite realmente entender al otro en el lugar en el que está. Entonces, en esta formación en la maestría, ustedes van a poder desarrollar estas actitudes en ustedes mismos. Así como van a poder también desarrollar una actitud que es muy importante, que se llama congruencia. ¿Con qué tiene que ver la congruencia? Tiene que ver con mi capacidad de darme cuenta de lo que me pasa con lo que el otro me dice, por ejemplo, ¿sí? Darme cuenta qué es lo que yo siento cuando sucede algo. Darme cuenta cuál es mi reacción. No sé si a ustedes esto les parece obvio. A lo mejor ustedes dicen, ay, pues yo me doy cuenta qué me pasa cuando alguien me responde de cierta manera. Cuando nos vamos a lo fino, vamos a, y bueno, si ustedes entran al instituto y van estudiando, se van a percatar de que realmente uno se da cuenta de lo que pasó después, pero no mientras está pasando, ¿sí? Lo que suele sucedernos es que ante una reacción del otro, ante algo que nos dice el otro, sentimos algo, actuamos y ya después, entonces, a lo mejor nos damos cuenta de que nos quedó un malestar, de que a lo mejor nos enojamos con eso que nos dijeron, pero después, si bien nos va, muchas veces ni siquiera nos queda claro y a veces hasta ya tuvimos un problema, nos peleamos, nos enojamos y ni supimos muy bien qué fue lo que pasó, ¿sí? Con eso tiene que ver la congruencia, con poder yo darme cuenta cuál es el efecto que tiene en mí lo que pasa, lo que los demás hacen. Y esto es muy importante si lo pensamos en las escuelas. Yo pienso mucho, por ejemplo, en los maestros que trabajan con chavos de secundaria. Los chavos de secundaria son súper retadores todo el tiempo. Todo el tiempo nos pueden decir ciertas cosas, nos tratan de cierta manera, que nos puede hacer sentir ciertas cosas, aunque seamos adultos, podemos sentir ciertas cosas. Y a veces eso nos puede llevar a reaccionar de determinada manera con nuestros estudiantes, ¿sí? Y a veces no son maneras que favorecen el aprendizaje. A veces son maneras en las que terminamos ejerciendo nuestro poder de adultos. Pero realmente esto no apoya el proceso formativo del otro, porque ya nos enganchamos con algo que a nosotros nos molestó. No sé si esto es algo familiar para ustedes y si hay alguna duda, alguna pregunta respecto a esto que yo estoy diciendo, me gustaría mucho que la externaran ahorita.
Por otro lado, tenemos a Paulo Freire. Paulo Freire, pues era un intelectual del Brasil al que el gobierno del Brasil en los años 60 le hizo un encargo que yo diría, wow, ¿qué encargo? Le encargó que desarrollara un programa de alfabetización para adultos, porque resulta que en el Brasil en los 60 había índices altísimos de analfabetismo entre los adultos. Entonces, cuando Freire pues empieza a ver cómo crear este programa y se mete a trabajar, ¿no?, con los adultos, alfabetizando adultos, se va a dar cuenta de que no puede enseñarle a los adultos como le enseña a los niños. Y es que resulta que las personas adultas son personas que, aunque fueran analfabetas, sabían muchas cosas. Él trabajó sobre todo con campesinos. Y entonces, por supuesto, un campesino es alguien que sabe muchísimo, que tiene muchísimos conocimientos sobre cómo cultivar, sobre las plantas, sobre todo lo que tiene que ver con la tierra y la producción de alimentos. Entonces, a partir de esta interacción, de esta construcción que él va a hacer de estrategias para alfabetizar a adultos, él se va dando cuenta de que es muy importante establecer relaciones dialógicas con el otro. Él se dio cuenta de que con los adultos funcionaban muy mal estas relaciones asimétricas, en las que el maestro se pone por encima y el alumno se pone por abajo. ¿Por qué? Porque un adulto es una persona que ya tiene mucha experiencia, ¿sí? Es una persona que en los procesos de aprendizaje exige mucho más el respeto, ¿sí? El respeto de ser tratado como un igual, algo que en un mundo adultocéntrico como este en el que nosotros nos movemos, existe poco hacia los niños. Casi quedamos por hecho que, bueno, yo soy adulto, yo soy el que mando, ¿no? Porque soy adulto, ¿sí? Como tú eres niño, pues entonces tú estás por acá, en otro lugar. Freire se da cuenta de que con los adultos eso no funciona de esa manera. Y entonces va a desarrollar un montón de estrategias que tienen que ver con esto, con generar una educación dialógica, una educación en la que no solamente se está pensando en un sentido, en el sentido de que el educador es el que sabe y el que enseña, sino que lo que hay es un proceso en el que el educador está también constantemente aprendiendo de sus educandos. Y entonces se genera una perspectiva de la educación muy distinta a la que tiene la educación tradicional. Entonces, si ustedes entran a la maestría, van a poder, digamos, aprender de estas distintas corrientes de pensamiento, las implicaciones que esto tiene en el modo de enseñar, las implicaciones que esto tiene en términos de los valores, ¿no?, que le transmitimos a nuestros estudiantes, en términos de las relaciones humanas, las implicaciones que tiene en términos de el desarrollo personal de cada quien, ¿sí? No es lo mismo enseñarle a otro mientras que lo invalido y lo hago sentir inferior, que enseñarle al otro validándolo y ayudándolo a reconocer su propia fuerza interna, su propia capacidad, ¿no?, de aprender por sí mismo, que yo pienso que como profesores debería ser un objetivo de nosotros, ¿sí? Que nuestros alumnos sobre todo aprendan a aprender, porque no se trata de que se queden sujetos toda su vida a depender de un profesor, que yo creo que es algo muy grave que sucede en nuestra educación, que las personas se quedan como muy sometidas, muy a la espera de que haya alguien más que les diga qué hacer. Entonces, pareciera que son personas con poca iniciativa, ¿no? Que son personas poco críticas, ¿sí? Y que son personas poco autogestivas. Siempre están como esperando a que les digan qué paso sigue. Y si no hay alguien que les diga qué sigue, pues entonces se quedan quietos. Cuando pensamos en la educación liberadora, que es, digamos, como Freire le llamaba a su pedagogía, pensamos en una educación que promueve sobre todo la autonomía, la autogestión y la crítica.
Entonces, bueno, esto es a grandes rasgos lo que les puedo compartir sobre esta maestría en educación centrada en la persona. Y para cerrar, antes de pasar a escucharlos, quiero compartirles otro cachito de un video de un neurocientífico muy importante que se llama Rodolfo Ginás. Les voy a compartir un cachito de esta parte. Nos sentimos excluidos. Hay facilidades que todos tenemos, que tienen que ver con genética, que tienen que ver con el desarrollo íntimo del cerebro. Y la gente que realmente es mejor haciendo aritmética, haciendo geometría, haciendo matemáticas que escribiendo poesía. Y eso es importantísimo, porque le da riqueza a la sociedad. Ahora, ¿es más importante un poeta que un matemático? Son diferentes, y un músico por lo mismo. Como dijo un día Albert Einstein, si tú juzgas un pescado por su habilidad de trepar un árbol, él podrá creer toda su vida que es un estúpido. ¿Cuántos de nosotros fuimos afectados por no tener esa inteligencia matemática, como le llaman? Éramos los creativos, éramos los inquietos, pero el... Espero que se haya escuchado bien porque un poquito la dicción de Ginás no es tan clara. Pero bueno, pues con esto termino mi plática y les dejo aquí un poquito como en resumen qué es lo que les ofrece la maestría en educación centrada en la persona. Entonces, les ofrece capacitarlos para facilitar procesos de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta tus emociones y las de tus estudiantes. Te permitirá generar comprensión en tus alumnos, tomando en cuenta los distintos estilos de aprendizaje. Te permitirá escuchar para encontrar a tus educandos en donde realmente están sus intereses. Te permitirá generar experiencias de aprendizaje significativo. Y te va a permitir revisar y procesar tus sentimientos, circunstancias y significados para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza. Muy bien. Pues por mi parte sería todo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, algo que nos quiera compartir después de haber escuchado esta plática. En su momento, información, disculpe, buenas, sobre la colegiatura o cómo sería el pago de la maestría. La parte administrativa. Esta información se las puede dar Nancy. Nancy, ¿andas por ahí? Muchas gracias, Nayeli, por tu comentario. Nayeli nos escribió acá en el chat. Creo que estás en un lugar donde no puedes hablar, ¿verdad? Entonces nos escribió en el chat que está muy interesante todo el proceso de formación, el proceso pedagógico. Creo que sí, yo también lo creo, Nayeli. Yo creo que de verdad estamos en un momento muy retador cuando nos dedicamos a la docencia. Como que siempre, yo creo que la educación siempre ha sido un campo muy retador para los seres humanos, pero actualmente
Y en este mundo post-pandémico y en este mundo virtualizado, de verdad que se vuelve todo un reto este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, sí, yo coincido contigo en que es muy importante seguirnos formando, adquirir nuevos elementos y pues sobre todo tratar de entender, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con el mundo, ¿no? Y qué es lo que pasa con nuestros cerebros. De verdad a mí me deja muy sorprendida cuando me acerco al campo de las neurociencias, la neuroeducación, la cantidad de conocimientos que se han generado al respecto y la utilidad de estos conocimientos, incluso para uno mismo. A veces entender algo muy simple, cómo funciona, por ejemplo, fisiológicamente, cómo es que un trauma se instala, puede ser algo muy útil que nos permita entender muchas cosas de nosotros mismos. Entonces, sí, yo creo que hay que seguir estudiando. Fili, mira, los temas administrativos, de costos, la duración, bueno, todo ese tema de la carga académica, se las puede informar Nancy, que pues aquí está, pero creo que no me escucha ahorita, supongo, no sé si se tuvo que parar. O Lilian, ahí estás Lilian, perdón, pero es que no, porque le hablan a este hombre, entonces no sé si está o no está. Por aquí andamos. Bueno. Los costos ahorita se los vamos a poner en el chat para que los tengan a la mano. La duración de la maestría es de 2 años, son 4 semestres y la tenemos en modalidad virtual. Bueno, entre semana pueden elegir un día que pueden venir presencial o hacerlo virtual y el día sábado sí es virtual, son 4 horas de 9:30 a 1:30. Sí, esto es importante como entenderlo, ¿no? Que es como que la maestría tiene esas dos partes. Pueden elegir entre semana esta parte presencial o virtual y ya el sábado sí es totalmente virtual en las mañanas, para que ustedes también se puedan organizar. Entre semana puede ser matutino y vespertino, Lili. Sí, el turno presencial es el día miércoles de 9:30 a 1:30. Y si quieren hacer pues los 2 días virtuales sería el martes de 5 a 9 y sábado de 9:30 a 1:30. Y ahí sería virtual totalmente. Así es. Muy bien. Entonces estos aspectos administrativos pues es con Liliana, ella es la secretaria académica del instituto y es la que puede darles como detalles sobre eso. No sé si tienen otra pregunta, algún otro comentario sobre todo esto que les platiqué hoy. Pues yo creo que no, Lili. ¿No? Pues si ya no tienen algún otro comentario, solo pues invitarlos a las siguientes pláticas. Vamos a tener por ahí otra plática, ahorita les pongo las fechas de lo que es enfoque centrado en la persona también, que es la base de esta maestría. Y si quieren profundizar un poquito en lo que es esta maestría y esta parte que es como el tronco común y fundamental, les sugiero entrar a esta plática de enfoque centrado en la persona y bueno, algunas otras también si les llaman la atención, se los compartimos ahí en el chat y ya nos indican si les interesa alguna, pues los vamos registrando. Vamos a empezar cursos en la semana del 22 de agosto. Entonces, pues cualquier información, vamos a estar ahí en el chat en unos días más antes de deshacerlo para que no tengan un chat más. Sí, esto nada más, Lili, como para explicar un poco esto que les dices del enfoque centrado en la persona. Ahorita en la plática yo les decía como de este tronco, ¿no? En el que ustedes van a trabajar más el proceso personal, la parte de las emociones, los sentimientos, y en el que van como a aprender a desarrollar estas actitudes, ¿no? Y estas herramientas de comunicación. Eso es a lo que se refiere Lilian con el enfoque centrado en la persona. Y lo van a ver durante los 3 primeros semestres. Esta parte se lleva en 3 semanas y es una parte muy importante y digamos que es como el corazón, ¿no? De esta maestría, lo que le da la singularidad a esta maestría que justo se llama Maestría en Educación Centrada en la Persona.
Entonces, si pueden entrar a la plática que les está comentando Lilian, va a ser muy bueno porque van a poder como profundizar mucho más esto que yo ahorita apenas les di como unas pinceladitas muy generales. ¿Ok? Nos está diciendo Nayeli que si podemos enviar la información por correo, lo de los costos. Está Sí. poniendo ahí en el chat, Lili, su correo electrónico, creo. Claro que sí, se lo mandamos por correo. Entonces, sí, a los que quieran tener la información por correo, pues pueden en este momento poner ahí su correo para que Lilian lo tome y ya les llegue todo. Por ahí, este chat entonces se va a quedar, por lo que entiendo Lili, en lo que son estas otras pláticas para que ustedes puedan seguir, si quieren, pues entrando a las otras charlas y viendo lo que el instituto les puede ofrecer. Sí, estas charlas son virtuales y son sin costo. Y también tenemos el viernes, cerramos el ciclo de talleres de este semestre con un taller que va a la directora Jenny Roldán, y es el de auxilio, estoy saturada. Estos tienen un costo de 190 pesos, va a ser virtual también y bueno, va a ser muy interesante para cerrar este ciclo. Sí, en el que yo creo que muchos estamos muy saturados. Sí. Muy bien, pues bueno, si no tienen ningún otro comentario, les agradezco mucho su presencia el día de hoy. Espero encontrármelos en la maestría o en el instituto, en cualquier otra de sus especialidades. Y bueno, pues muchísimas gracias. Entonces, gracias, Mati. Muy bien. Ah, Lili, dicen que si puedes compartir los datos del taller en el grupo. Claro que sí, ahorita se los ponemos. También del taller de este viernes, que es con nuestra directora, que también es interesante que la conozcan. Gracias, ahorita se los ponemos ahí. Listo. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas noches.